Gracias, Gladys. Ah. Gracias, Gladys. Gracias, No, Vero, Eduardo. Es un placer estar de nuevo con ustedes y compartiendo alegría de estar juntos. Y hablando precisamente de esto, ustedes saben que el accionamiento muscular facial derivado de la sonrisa produce endorfinas. Las endorfinas es una sustancia química que predispone favorablemente al cerebro. No empiezo ninguna conferencia si el auditorio no comienza a sonreír al menos unos segundos. A ver, que quiero ver la sonrisa endorfinando el cerebro de cada uno de ustedes. Bien, bien. Y los que están sin cámara, espero que también. ¿Sí? Algunos que están abriendo la cámara. Genial. Bueno, ahora sí puedo empezar. Es un desafío en tan poco tiempo hablar de neurociencias aplicadas y particularmente dirigidas al deporte en particular. Y por cierto, esto de la dirección del deporte tiene una aplicación amplia y diversa. Hoy por hoy, las neurociencias están presentes en cada una de las actividades de nuestra vida. En la vida personal, familiar, social, laboral, profesional, deportes o cualquiera sea la profesión. Por eso, y para ayudarme con el tiempo, lo que quiero es compartirles unas gráficas que me ayudarán a abreviar un poco el tiempo que necesito para esta exposición. Y la idea, lo que me pidieron es hablar de cerebro y emoción como una clave del éxito en los deportistas. Y les diría que en cualquiera sea la profesión que tengamos. Con una sola advertencia que quiero hacer de inicio. El cerebro del deportista no es un vaso a llenar, sino una lámpara a encender. El cerebro de cualquiera de nosotros requiere que lo encendamos, no que lo atiborremos de información que muchas veces entorpece el funcionamiento cerebral. Por eso, con esta premisa quiero avanzar rápidamente en algo que a mí me importa sobremanera. Las emociones involucran, influyen también en los procesos cognitivos, en los fisiológicos y en los conductuales. Por eso creo que el deportista no es solamente una actividad física de entrenar, sino que requiere también considerar el estado emocional, porque ese estado emocional nos crea un patrón de respuestas, y un patrón de respuesta tanto fisiológica como conductual. Y esto impacta en la performance física, en la performance intelectual de cualquiera de nosotros. Y esa es la razón por la que quiero unir estos dos conceptos, especialmente refiriéndonos a la necesidad de que tengamos autoliderazgo emocional, es decir, que podamos liderar nuestras emociones. Y liderar las emociones no significa controlarlas, significa justamente eso, liderarlas. Y hay deportistas más proclives que otros a desestabilizarse emocionalmente, y eso les afecta y les influye. Ahora, lo relevante es que cualquier hecho desequilibra en lo deportivo o personal, y eso les afecta en forma amplia en todos los aspectos y en todas las actividades, porque afecta a las funciones ejecutivas del cerebro, y eso los hace menos productivos, menos eficientes, menos exitosos. Y tenemos muchos ejemplos de esto. Solamente estas imágenes me relevan a mí de explicar muchas cosas. Viendo al número 1 del tenis mundial haciendo lo que hizo justamente en un muy reciente campeonato, o la otra circunstancia por todas conocidas, por su relación con la Argentina y su pase del Barcelona al PSG, circunstancias que influyen y afectan fundamentalmente no solamente en lo emocional, sino también que impactan en un radio de influencia mucho más amplia. Por eso, quiero decirles, cuando no existe autoliderazgo emocional, el cerebro pensante se bloquea, acarrea problemas intelectuales, laborales y sociales. Y eso es lo que influye, impidiendo tomar decisiones con claridad y, sobre todo, decisiones con exitosidad, lo cual se dificulta muchísimo. Siempre decimos que un cerebro estresado, es decir, condicionado emocionalmente, es un cerebro funcionalmente jibarizado y que con el tiempo hasta repercute en la salud de la persona, afecta a la salud de la persona. Por eso que a la habilidad deportiva hay que sumarle cosas para que eso se conjugue en un éxito.
la motivación y el autoliderazgo emocional son dos aspectos centrales, para lo cual se requiere ese entrenamiento cerebral y emocional. En mi gimnasio del cerebro, lo primero que hacemos es con las personas enseñarles a cómo liderar las emociones y enseñarles ejercicios para que el estrés no les afecte. Incluso más, con un periodo no demasiado prolongado, estoy hablando de un par de meses, es posible lograr que una persona sea no estresable, es decir, que aunque viva en circunstancias de estímulos estresantes, ese estímulo estresante no le afecte. Y eso es una situación interesante de vivir. Y la motivación, además, es un motor neurofisiológico que desencadena conductas, y desencadena conductas orientadas hacia el objetivo. La motivación es algo así como esa fuerza inércica que te lleva a conseguir objetivos. Y en el mundo del deporte profesional, ese fin se puede resumir en una sola frase: ser el mejor. La competencia, la competitividad, de alguna manera requiere de una motivación muy fuerte. Y esa motivación en el deporte puede considerarse un componente fundamental de una cadena de medios afines. ¿Por qué? Porque cada objetivo que quiera alcanzar se convierte, en definitiva, en una forma, en una manera, en una situación que finalmente deriva, una vez alcanzado, en otro objetivo, para lo cual sigue una cadena sin fin de logros que hay que considerarlos y entenderlos, porque en la carrera de un deportista el alcance de cada objetivo se considera un medio para alcanzar el otro superior. Y cuando observamos deportistas exitosos, nos damos cuenta que se caracterizan por una fuerza motivacional que hace que los impulse a cada etapa. Y eso es importante. Eso es lo que describe al deportista exitoso. Es lo que describe al profesional exitoso, cualquiera sea la profesión. Porque a medida que consigue un objetivo va aprendiendo, va superándose, va venciendo obstáculos de los cuales aprende. Y esto es una carrera hacia las máximas aspiraciones y logros. Y por eso planteo que, a diferencia de otros profesionales de éxito, el deportista famoso, y ustedes conocen mucho seguramente, vive en una especie de vidriera en la que su trabajo está permanentemente expuesto, elogiado, criticado, o lo que es peor, ignorado. Y esto influye. Miren, observen la realidad de estos últimos días. Y voy a hacer mención por otro aspecto. Observen la situación de Neymar. Estoy hablando de estos últimos 3 días, cuando toda la prensa francesa criticando su actuación. Esto es lo que debe vivir un deportista y para lo cual hay que trabajar en cómo sacarlo de esa situación. El triunfo es un aliado muy grande de la motivación, porque la actividad de las neuronas dopaminérgicas generadas por el triunfo genera con mucha intensidad un estado de éxtasis o de felicidad. Y eso perdura. Y eso contagia. Por eso decimos incluso que ganar un mundial de fútbol mejora el ánimo de todo un país, de un país completo, porque influye justamente generando en el cerebro consecuencias. A nivel individual, esa activación del sistema de recompensa, lo que se llama el núcleo accumbens del cerebro, también impacta en el sistema inmunológico. Por eso un estado de felicidad, un estado de motivación, genera también una mejor posibilidad de salud. Por eso es que decimos que la motivación tiene que ver con metas que nos hacen felices, y eso tiene que ver también con un estado de saludabilidad de la persona. Siendo un poquitito más allá del tema, neurológicamente la motivación también implica el análisis de procesos cognitivos y emocionales, los cuales determinan la fuerza que se desencadena como un impulso y la dirección que encausa esa energía. Por eso siempre digo, al deportista no se debe ceñirlo al entrenamiento físico. El cerebro, entrenamiento de las funciones ejecutivas, la emoción, generación de autoliderazgo emocional,
es fundamental, porque allí va el éxito o el fracaso de un deportista. Y la falta de motivación puede ser transitoria, puede ser de fácil solución, pero tiene que haber voluntad para investigar el por qué. Y el deportista además trabajar con la ayuda necesaria para poder superar esos estados, que todos los tienen, porque todos tienen, justa o injustamente, un estímulo de crítica, una mala performance, una situación que les afecta emocionalmente. Y otra de las repercusiones importantes de la motivación o de la desmotivación es que de alguna manera el entorno estimulante vigoriza la conexión entre neuronas. La conexión entre neuronas, cuidado, tiene que ver con la inteligencia. Mayor entramado neuronal conectado genera mayor plataforma al desempeño inteligente de una persona. Ahora, el ambiente hostil, apremiante, el nocivo, afecta, influye, deteriorando la agilidad mental y el desempeño de ese deportista. Piénsense, todos ustedes, si están en el deporte, y aunque no lo estén, ¿de qué manera esto se extrapola en cada uno de ustedes? Por eso decimos que las funciones ejecutivas y las emociones son los pilares de éxito del deportista. Son pilares de éxito del profesional, cualquiera sea la profesión que tenga. Y en el deporte profesional hay una exigencia de mayor desarrollo de orientación espacial, campo de juego, velocidad para planificar jugadas en milisegundos, coordinación visomotora, coordinación y ajuste de movimientos físicos y, por cierto, un importante autoliderazgo motivador para no perder concentración. Avanzando un poquitito en esto, podemos decir que todas estas habilidades dependen del entrenamiento del cerebro del deportista. Hoy ya en el mundo, en cualquiera sea el deporte, sobre todo el deporte profesional de élite, no hay dudas de que es importantísimo el entrenamiento cerebral. Yo he tenido alumnos en mis programas que han sido entrenadores y buscan realmente el cómo seguir entrenando con los conocimientos que la neurociencia nos aporta. Un primer elemento que hay que decir es que no vemos con los ojos, ni oímos con el oído. Interpretamos en el cerebro lo que la percepción estimula. Y nunca son un reflejo fiel de esta. Con lo cual, empecemos a analizar con detalle esto. El deportista es lo que su cerebro percibe. El deportista va configurando una realidad interior en base a estímulos exteriores y también activaciones interiores, su propio trabajo mental, su propia imaginación, lo que él asume, lo que él cree, lo que él considera. Y tenemos entonces que hablar de los sistemas sensoriales de percepción, que es por donde se estimula, por donde se alimenta el cerebro con información del entorno. Y el entrenamiento de ese contexto exterior que hacen a una mejora en la alimentación del cerebro, en la detección de mejor y más amplia cantidad y calidad de información. Por eso hablamos de la construcción cerebral de la realidad. Los sentidos no son otra cosa que un canal de transporte de una estimulación que contribuye a crear interiormente en el cerebro una imagen. Razón por la cual cuanto más activamos, entrenamos la captación, más podemos mejorar la alimentación de nuestro cerebro. Por eso siempre digo en cualquiera de estas exposiciones que hay que hacer claro hincapié en los ejercicios. Y ahora es el momento también de ejemplificarles, al menos ejemplificarles, algunos ejercicios que se pueden hacer. Por ejemplo, aumentar la percepción. Qué importante es en un futbolista percibir lo que en toda la cancha está ocurriendo de mejor manera y no pasivamente. En un tenista, en cualquiera sea el deporte. Por eso una primera premisa: mirar antes que solo ver. Hay que entrenarse a poner proactividad en la captación, no ser pasivos receptores de lo que
pasivamente captamos por la vista en el entorno. Y hay que entrenar el cerebro para captar más con actitud proactiva. Escuchar antes que solo oír, porque también esto es importante, porque eso nos alimenta el cerebro y nos ubica mejor el contexto del juego. Y también voy a decirlo, sentir el tacto, olfatear el aroma, degustar el gusto. Y a los que me digan, pero con la vista y el oído es más que suficiente. No digo que no sea importante, pero cuidado. Tacto, olfato y gusto también. Porque en el cerebro tenemos áreas de asociación perceptual que influyen unas con otras y otras con unas. Razón por la cual es importante tomar en cuenta los 5 entrenamientos. ¿Cómo lo podemos hacer? Decirle que se aplique más a mirar. Bueno, un ejercicio muy simple. A ver si se atreven a hacerlo esto. Yo les propongo a mis entrenantes del cerebro hacerlo por lo menos una vez por semana. Miren, aprendan del cieguito, que como no tiene vista, oye, tiene tacto, olfato y gusto más que cualquiera de nosotros. Vean una película sin imagen. Esfuércense en captar el contenido de la película. No pretendo que me expliquen el contenido luego. Lo que sí es importante es esa flexibilización neuronal que se obtiene a partir del esfuerzo que aplica. Mañana, una película sin sonido. Esfuercen el sistema neuronal de la vista para captar, aunque no tengan el sonido. De nuevo, no importa que no puedan entender el contenido, lo que importa es que flexibilicen el cerebro esforzando la captación. Y sigo. Hagan rutinas con ojos vendados. Cualquier rutina que no sea peligrosa, ojos vendados, para que se ubiquen con el tacto y de alguna manera potencien el tacto. Degustación consciente. Tarden un poquitito más en una comida, pero traten de detectar el gusto de cada bocado. Y potencien la percepción de aromas, que muchas veces se nos pasan desapercibidos. Con estos 5 ejercicios, ustedes van a aumentar la capacidad de percepción por la vista, por el oído, por el tacto, por el olfato y por el gusto. Y se van a dar cuenta, luego de un entrenamiento de algunas semanas, que van a ir por la vida dándose cuenta de más cosas, que van a percibir más cosas, que van a captar más cosas. Y eso enriquece la respuesta que ustedes pueden dar a lo que captan. Además de enriquecer el cerebro con mayor cantidad de estimulaciones, es decir, con mayor cantidad de redes neuronales conectadas. Y vaya si es importante para un deportista tener este entrenamiento. Y después van a ver en qué otros aspectos influye el tener un cerebro que está entrenado a captar más cosas. Entonces, estamos hablando de una percepción, pero ahora una discriminación, una percepción consciente y metaconsciente, es decir, sin darnos cuenta conscientemente que estamos percibiendo. Por eso decimos que el ser humano procesa estímulos con 2 modalidades, consciente y metaconsciente. Dándonos cuenta conscientemente y sin darnos cuenta bajo el umbral de conciencia. Y esto me lleva entonces a decir que un estímulo sensorial se puede percibir en forma metaconsciente, pero te influye igual, aunque no te des cuenta que estés percibiendo. Aunque el consciente no lo registre. Y eso hay que entrenarlo también, porque es posible desarrollarlo. Porque un estímulo que se percibe conscientemente se graba también en el metaconsciente. Y ahí se acumula toda nuestra cantidad de percepciones acumuladas en memorias que perduran en el tiempo. La percepción consciente es limitada, ya que puede atender como máximo de 7, más o menos 2, es decir, hasta 9 variables o ítems de información simultáneamente. Y eso es lo máximo que no todos podemos tener. Mientras que el metaconsciente tiene una posibilidad de percepción muy amplia, gran cantidad de información, en simultáneo, sin que seamos conscientes. ¿No les ha pasado esto? Esto ya lo vi, pero no recuerda conscientemente haberlo visto.
¿Hay algo que te influyó? Y reacciones y respondes, sí, no, pero no te das cuenta de dónde está el estímulo. Eso es una percepción metaconsciente. Y hay algo importante que yo lo he estudiado. Estudiando justamente los partidos de Federer y Nadal en tenis, ¿quién puede imaginar que un saque que va a 250, 300 kilómetros por hora le da tiempo al que responde al saque a decidir, levanto el brazo para aquí para responder el saque? ¿Quién puede imaginar que eso es factible? No lo es. Es que ante el saque de un tenista, el cerebro de su contrincante responde sin que el consciente decida que responda de tal manera. Y si uno observa el cerebro, va a darse cuenta que ese jugador tiene el cerebro tan estimulado y entrenado en su capacidad de percibir que decide per se, sin la instrucción del consciente. Y esto es importante, y en cualquier deportista, observen, un deportista de élite hace funcionar su cerebro desde su entrenamiento sin que tenga él que intervenir desde su consciente. En todos los casos, y tanto de forma voluntaria como involuntaria, los sistemas atencionales generan modificaciones en las estructuras neuronales. Y allí viene la cuestión. Esas estructuras neuronales de ese deportista están modificadas por el entrenamiento. Y eso influye en conductas y en comportamientos. Entonces, si hablamos de funciones ejecutivas, tenemos que hablar de planificación, de organización, prioridades, acciones. Y estos son, primero, esenciales para resolver en el juego. Y eso está asociado con la inteligencia del deportista. E insisto, es imprescindible entrenar la inteligencia del deportista. No es solamente entrenamiento físico. Son procesos cognitivos que organizan pensamientos, ideas, acciones, y eso es lo que los lleva a cumplir con objetivos. Y una estructura jerárquica que contiene sus funciones y organización específica para cada uno de ellos. Esto es entonces lo que tenemos que tomar en cuenta. Del sistema ejecutivo depende también la capacidad de autorregular lo que un deportista siente con el fin de alcanzar metas o de evitarse problemas. Y me pregunto, ¿qué pasaría con un jugador que tuviera deficiencias en la atención y la concentración, que también son entrenables? ¿Qué ocurriría si no pudiera memorizar las instrucciones del técnico? Memoria que también es entrenable. ¿Podría integrar un plantel si no tuviera habilidades de anticipación? Que también es entrenable. ¿Qué pasaría si no lograra controlar sus impulsos emocionales y agrediera físicamente a un rival o al árbitro? O destroce su raqueta, como hemos visto en la imagen, que también es entrenable. Entonces, analicemos los síntomas que revelan el mal desempeño de las funciones ejecutivas. Distracción, dificultades en focalizar la atención y concentrarse, son entrenables. Dispersión, inconvenientes para iniciar y finalizar una tarea, la procrastinación. Fallas de la memoria, inconvenientes en la formulación de metas, en la planificación y su ejecución, la impulsividad. Todo esto hay que trabajarlo. Y es justamente los talleres de formación y entrenamiento que se logran. Es imposible practicar competitivamente un deporte cuando hay fallas en las funciones ejecutivas. Y en casos extremos, las fallas pueden acabar con la carrera. Como hemos visto muchos deportistas, me relevo de mencionar, pero ya van a aparecer algunos en el desarrollo de esta charla. Y en casos moderados, esa alteración de las funciones ejecutivas hasta provoca el retiro, al menos por un tiempo, de algunos deportistas. Fíjense, deportistas que malograron su carrera por un mal desempeño ejecutivo. Y perdónenme si ustedes son fanáticos de alguno. Diego Armando Maradona.
Algunos lo consideran el mejor deportista de todos los tiempos. Sin embargo, las drogas y el alcohol complicaron su desempeño ejecutivo. Mike Tyson, indiscutido campeón de boxeo, él mismo lo reconoció. Un apetito feroz por la bebida y las drogas. Spencer Haywood también confesó adicción a las drogas y fue despedido por dormirse durante una práctica. Creo que con 3 ejemplos releva de mucha explicación. Todos tenemos fallas temporales en el sistema ejecutivo cuando estamos extremadamente angustiados, cuando no podemos concentrarnos en cualquiera hacer nuestro trabajo. Y estas fallas se resuelven cuando estos estados son superados. Y eso es posible. Los malos hábitos, como dormir mal, sueño nocturno, mínimo 7 horas. Malos hábitos como consumir drogas, que destruye el cerebro. El alcohol, el estrés. Todo eso afecta al desempeño ejecutivo de cualquiera de nosotros, en cualquiera sea nuestra profesión y tarea. Vamos a algo positivo. Afortunadamente el deporte es fantástico para estimular este sistema y superar problemas en el corto plazo. De alguna manera podemos tomar esto como una especie de entrenamiento cerebral también. Porque el deporte te exige prestar atención y eso te entrena. Tener buenos reflejos, anticiparse, planificar, controlar impulsos, entrenar la inhibición de conductas agresivas. Son pasos en el proceso. Por eso hablamos con esta imagen de entrenamiento del cerebro. Influencia en la forma de pensar, de sentir, influencia en el éxito y en el fracaso de un deportista. Eso es parte de lo que significa el entrenamiento emocional en el deporte. Hombres y mujeres creamos nuestra realidad a partir de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de la energía que generamos y transmitimos. Y en este proceso intervienen no solamente los hechos del presente, los recuerdos de experiencia que los traemos a la memoria y las emociones asociadas con ellos. Por eso también hay que trabajar el cómo pulir las memorias, resignificándolas cuando es necesario. Porque recordar experiencias felices actúa como una especie de círculo virtuoso. Genera emociones positivas, lo cual desencadena pensamientos positivos. Y esto me lleva, entonces, a decir que la forma de pensar y de sentir, tanto el éxito como el fracaso de un deportista, es lo que influye en el éxito del deportista. La falta de tolerancia al fracaso es un factor que ha llevado a muchas personas a abandonar un deporte para el cual tenían condiciones extraordinarias. Fíjense, investigaciones. Autoliderazgo emocional en el fútbol. Esta especie de madurez emocional es muy alentadora, dado que el pensamiento de fracaso que suelen transitar los novatos en el fútbol activa emociones negativas asociadas. Y en su cerebro se refuerzan las redes neuronales en las que se inscribe esa amargura. Mientras que el profesional de experiencia sabe trabajar justamente el estímulo. Por eso digo que se ha descubierto que en promedio la edad de los futbolistas influye en sus habilidades de autoliderazgo emocional. Los más experimentados manifiestan y comparten pensamientos positivos antes del partido. Esos son los líderes que trabajan el ánimo del equipo. Cuando en el equipo se reúne para prepararse para el juego. Y cuando pierden, las emociones negativas existen, pero son menos intensas. Por eso se habla de la importancia que tiene el trabajo, de la relación y la emoción
Fíjense este caso, hablando de Neymar. Estudiando el cerebro de Neymar, se encontró una carga reducida en las regiones motoras de su cerebro en comparación con otros jugadores mientras realizaba rotación del tobillo derecho. Fueron escaneos del cerebro. Y ello permitió inferir que Neymar gasta menos recursos neuronales en los movimientos del pie, lo cual permite centrarse más en cómo predecir y detectar las acciones de otros jugadores. Claro, el ejercicio, la investigación fue a raíz de la rotación de tobillo, pero eso es extrapolable a todo otro tipo de prácticas repetitivas que están incorporadas ya en el cerebro, que no les consume atención cerebral que pueden destinar a otros aspectos más importantes. Y uno de los elementos sustanciales que podemos decir aquí y ahora es que el pensamiento, nuestro pensamiento, el pensamiento de los deportistas tiene energía, es energía, y eso influye en las decisiones, en las conductas y el comportamiento de cada uno de los deportistas. ¿Que no me crees? El deportista genera energía y recibe energía. Y eso me lleva entonces a decir que un equipo constituye una malla energética que los contiene e influye. Hay que saber construir esa malla energética y activarla. Y el hecho de que el pensamiento tiene energía se demuestra muy fácilmente. Fíjense, nosotros tenemos en el cerebro conjuntos neuronales que se llaman neuronas espejo. Esas neuronas espejo, como su nombre lo indica, espejan el comportamiento del otro, la fisonomía, con lo cual, cuando Djokovic vean a Federer sonriendo y él está con la cara que tiene, en realidad en su interior las neuronas espejo están sonriendo y le provocan una actitud acorde a la sonrisa. Eso se llama activación interior del contrincante o del compañero de equipo, cualquiera sea el caso. Y eso existe. Haz la prueba, en tu caso, en tu día a día. Clava la mirada en la persona que va caminando delante tuyo, en su nuca. Se da vuelta. Le has emitido energía y la energía le llegó y la influyó. Por eso se da vuelta a preguntar, ¿qué pasa? Esto, simple ejemplo de lo que suele ocurrir. Por eso hablamos de sincroarmonización energética en equipos. Cualquiera sea el equipo, sea un equipo de trabajo, sea un equipo de deporte, sea un equipo como grupo. El líder debe sincronizar la energía del conjunto. Cuidado. Una orquesta funciona bien no solo cuando el solista ejecuta bien, sino el último ejecutante de segundos de su instrumento también afecta al éxito de la sinfonía, en un equipo también. Pero no solo porque su tarea o rol lo desempeña mejor o peor, porque su energía es incoherente y afecta la coherencia de la energía de todo el grupo. Esa es la razón por la cual un último ejecutante de un equipo puede alterar el funcionamiento de todo el equipo, no por su rol, su tarea, sino porque incide en la energía del conjunto. Por eso tenemos que apuntar a entrenar energías, equilibrando y coherentizando emociones. La emoción incoherente afecta a las energías y las transforma en incoherentes, es decir, perjudiciales. Por eso, de nuevo, las emociones involucran aspectos cognitivos, fisiológicos y conductuales. Insisto con este tema porque me parece importante, y eso provoca un estado emocional que crea un patrón de respuesta, tanto fisiológico como conductual, y también afecta a la performance cerebral y deportiva del deportista. Insisto con este equilibrio entre emoción y cerebro, porque impactan en el éxito de cualquiera de nosotros. Y en un equipo tiene esta vibración a partir de los pensamientos, energías y emociones que irradian, sincronizan
e interinfluencian recíprocamente en un equipo. Y esto es así como funciona. Interinfluencian recíprocamente. Y eso es importante tomarlo en cuenta. Hoy la ciencia ha fundamentado científicamente que hay campos de energía que conectan todas las cosas y conectan a los seres humanos también, como podemos ver en la vida de todos los días. En realidad, somos todos cuerpos energéticos y todo sucede dentro de este campo energético. Somos parte del campo energético que nos rodea, que influimos y nos influyen. Y si no, analícense en cualquiera sean los contextos que trabajan. Y van a darse cuenta que estas últimas investigaciones que están explicando y fundamentando lo que estoy diciendo, nos rigen cualquiera sea la actividad que tenemos. El deportista no es solamente físico. Hay energías y emociones que influyen en su desempeño. Insisto con las imágenes impactantes de circunstancias que se han vivido últimamente. Podría agregar unas de este último domingo, de ayer mismo. Pero ciertamente, debo decir que últimas investigaciones, Instituto de Matemática del Corazón, Stanford, MIT, el corazón produce campos eléctricos y campos magnéticos, 100 veces más fuerte energéticamente que el cerebro humano. El corazón tiene sistema neuronal no menos de 40.000 neuronas que se conectan con el cerebro, influyéndolo. Por eso decimos que vivimos en un mundo electromagnético. Y esto hoy está demostrado. Entonces, podemos decir que el pensamiento positivo es bueno, aunque no suficiente. Y el corazón es el órgano más fuerte para comunicarse con el campo electromagnético que nos entorna y del que somos parte. Analicen el éxito de los deportistas más triunfadores y se van a dar cuenta que más que el físico, que también, que más que otras cosas, que también, cerebro, es su fuerza emocional, su coherencia emocional. Eso es lo que los hace exitosos. Por eso la pregunta es, ¿cómo podemos orientar y liderar este proceso energético emocional en un deportista? Hay que regular el ritmo, la energía, el magnetismo de sus emociones. ¿Cómo lo hacemos? A través de sus pensamientos, de sus creencias, sentimientos, emociones, y entrenándolos para que ellos mismos los autolideren. Si ustedes analizan deportistas importantes, conocidos, miren, voy a hacer un ejemplo que es muy sensible para todos. Miren la fluctuación de éxito y no éxito de Messi. Es más derivada de su circunstancia emocional, de su entorno, de relación emocional. No quiero decir que no haya otros factores, estoy diciendo, cuidado, aquí tenemos un factor importante. El deportista puede autorregular su biología, liderando su forma de pensar y sentir. Y esta es una razón por la que asignar importancia a la coherencia emocional y a la coherencia energética de un deportista. Y voy a más. El corazón envía señales al cerebro y el cerebro libera y envía al cuerpo hormonas y neurotransmisores coherentes con esas emociones y sentimientos. Hace unas 3 Copas Américas yo lo he visto a Messi, minuto 11 en Chile contra Chile. Tumulto en el palco donde estaba Antonella Roncuso y su hermano. Desapareció el partido. Hasta el penal que le tocó tirar para desempatar lo tiró afuera. ¿Se dan cuenta lo que es la influencia que hace que el cuerpo finalmente reciba el impacto? Entonces, si el deportista está en estrés todo el tiempo por la noticia, por sus dificultades, por su situación, por su discusión con el club, por el contrato, el corazón tendrá incoherencias energéticas y muchas veces ni él se da cuenta. Pero el cerebro sí se da cuenta y va a emitir químicos coherentes con ello.
¿O ustedes creen que muchos deportistas se enferman porque sí? Se enferman por esto. Piénsenlo. Y si voy un poquitito más allá, esta química del estrés, con alto nivel de cortisona, el corazón y su energía se hace incoherente y entonces se emite hacia su cuerpo y hacia el entorno, al equipo, esta incoherencia. Con lo cual, no solamente no aporta al equipo, sino que lo perjudica. Por eso lo primero que digo es que armonizar corazón y cerebro en tu trabajo y en tu vida, porque ante un partido difícil, ante una reunión difícil, antes de estar, armoniza corazón y cerebro, porque esta armonía te saca del cerebro y te lleva al corazón. ¿Y eso qué produce? Evita que te vuelvas reactivo, emocionalmente dependiente de quien te provoca, y te lleva a ser proactivo. Yo siempre digo que eso provoca que tu corazón explicite su forma de trabajar. Funciona diferente que el cerebro, lo hace sin la polaridad de hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Por eso, en esta instancia digo, trabaja tu cerebro pensando en tu corazón mientras entrenas tu físico para el deporte. Y ahora voy a otros temas que me apasionan, y perdónenme si me extiendo un poco en esto. De nuevo con ejercicios. A mí me apasiona este tema, porque todo es entrenable, todo es posible. Y entonces, de nuevo, mirar antes que solo ver, escuchar antes que solo oír, sentir el tacto, olfatear el aroma, degustar el gusto, ejercitar, como dijimos recién, películas sin imagen, películas sin sonido, rutinas con ojos vendados, degustación consciente, potenciación de percepción de aromas. Entrenémoslo. Activemos la energía creadora que tenemos, autoliderando pensamientos, aplicando la energía de nuestros pensamientos, coherentizando las emociones. 3 aspectos sustanciales base para el éxito de un deportista. Y esto hay que entrenarlo diariamente. Por eso insisto con los ejercicios. Hay una clara relación entre las emociones positivas, el bienestar psicológico y el éxito. Y hay también una clara relación entre las emociones negativas, el malestar psicológico y el fracaso. Pensémoslo. Un estímulo sensorial, por ejemplo, el silbato y la tarjeta amarilla de un referee. Eso divide en 2 impulsos que recorren caminos diferentes luego de llegar al tálamo del cerebro. El primero es la vía rápida. Va por el atajo hacia la amígdala, que tiene que ver con una reacción instantánea. Es decir, no pensada. Y ya les digo, emocionalmente impulsada. Instante más tarde la información llega a la corteza cerebral y eso es la vía lenta, más pensada, más racional, que le hace actuar de manera diferente. Ahora, cuidado con esto. En el primer caso, la vía rápida, el deportista actúa prácticamente por instinto. Enfurecido, insulta al árbitro y provoca tarjeta roja. En el segundo camino, la vía lenta, se activa la conciencia. El jugador se arrepiente y toma conciencia del costo que tendrá que pagar por un impulso que debe controlar. Esto es un análisis desmenuzado, pero no ocurre a una velocidad muy alta en cualquier partido. Entonces, las emociones involucran no solamente aspectos cognitivos en los que intervienen los lóbulos temporales, sino también fundamentalmente fisiológicos y conductuales. Por eso, la importancia de la autoridad emocional en el deporte. Son una especie de sistema que nos informa entre diferentes aspectos de la realidad y les otorga una carga afectiva con repercusiones fisiológicas en el físico y va a influenciar la performance. Afortunadamente los deportistas lideran sus emociones o son entrenables para liderar emociones. En los gimnasios cerebrales hay técnicas, prácticas y ejercicios para ayudarlos en ese sentido. Porque en la neurociencia hemos comprobado que ante una sensación de felicidad, el organismo libera endorfinas, que en esencia son moléculas que actúan como un analgésico natural.
revitalizan el sistema inmunológico, se enferman menos ataques cardíacos. Eso está comprobado, con un ejercicio tan simple, con reírse un minuto todas las mañanas para comenzar un día de mejor manera. Al revés, tenemos una situación diferente cuando un jugador pierde, cuando entra en angustia, ansiedad, mal humor. Empieza a liberar neurotransmisores que lo deprimen y afectan su salud. Por eso, la fatiga mental que provoca la sintonización en negativo reduce la actividad del cíngulo anterior para ser más técnico, más científico, y es un área fundamental en la motivación, con lo cual eso te quita motivación, te quita iniciativa. ¿No vieron en partidos jugadores brillantes, sin iniciativa? Casualmente investiguen lo que pasó antes, con su club, con su contrato, con su relación. Hoy sabemos que el cerebro tiene capacidad de cambiarse a sí mismo, y esto puede lograrse con solo elegir en qué pensar. En qué pensar. Si un jugador que está perdiendo aprovecha el entretiempo, y allí está el gran secreto, para emplazar en su mente una acción relacionada con el torneo en el que resultó ganador, ayer, antes de ayer, el año pasado, podemos observar lo que pasa dentro de su cerebro. Y vamos a ver que su corteza visual primaria se activa del mismo modo que si realmente estuviera ganando en ese momento. Yo tengo un gran amigo que fue un alumno mío, hoy es el entrenador del equipo nacional de fútbol de Guatemala, es un tico, es costarricense él. Y con estos ejercicios, siempre hablamos, en el entretiempo, él prepara para que su equipo incluso predetermine por cuánto va a ganar. Esto es creer viendo lo que ocurre, no por mera credibilidad. Fíjense este caso. Un extraordinario nadador, Phelps, el mejor deportista olímpico, el más condecorado de todos los tiempos. ¿Qué dijo? La piscina para él ha sido un refugio, un lugar donde sus destrezas y su pasión lo han impulsado hacia la grandeza. Y por cierto, con el tiempo Phelps encontró placer en el deporte que lo llevó a ser en el mundo entero conocido. Encontró su zona de confort, su elemento. Podía nadar rápido, en parte porque al estar allí mi mente se calmaba. En el agua sentí el control por primera vez. Palabras de deportistas que han sabido conseguir el éxito. Porque cuando un deportista experimenta sensaciones de bienestar, se le activa en el cerebro un conjunto muy importante de órganos que integran básicamente el sistema de recompensas. Y ese estado, al ser repetitivo, deja marcas indelebles en la memoria de ese deportista, porque va a influir además en sus emociones y en su motivación, y en la motivación de hoy y en la motivación de mañana. Y eso es lograr un deportista exitoso perdurablemente. El sistema cerebral de recompensa forma parte del sistema que de alguna manera tenemos que tomar en cuenta para cuando estamos entrenando a un olímpico, por ejemplo. Cuando se activa el sistema de recompensa, el cerebro libera dopamina. Eso genera una sensación de bienestar. Por eso decimos que la dopamina es un mensajero alegre. Si analizamos la zona del cerebro que tiene que ver con la motivación y la recompensa, se ha descubierto que se activa ante la posibilidad de obtener un beneficio. No ante la consecución solamente, sino ante la perspectiva de conseguirlo. Y eso envía mensajes a las regiones motoras y hace activar el sistema entonces, y el jugador vive una motivación diferente. Muy importante. Si aplicamos estos resultados al ámbito del deporte, podemos decir que los jugadores actúan en función de una expectativa de recompensa, cualquiera sea.
Y la mayor recompensa es alcanzar una mejor posición en su deporte. El autoliderazgo emocional, más que las habilidades técnicas, determina los resultados alcanzados. Piénsenlo. En la práctica, el autoliderazgo emocional consiste en trabajar sistemáticamente para debilitar los músculos de los pensamientos vinculados a emociones negativas. Y también para ejercitar aquellos que conectan con sentimientos de placer, felicidad y gratitud. Observamos que los deportistas que han aprendido a dirigir sus pensamientos, a liberar su cerebro de situaciones de desborde emocional, tienen mejores resultados y obtienen mejor felicidad. Y esto lleva entonces a decir que lo mismo ocurre con aquellos que practican con constancia las técnicas que aprenden para superar el estrés y la ansiedad, para comunicarse mejor consigo mismos y también con su entorno. Y esto me lleva entonces de nuevo a mi equilibrio. Es un error quedar solo en el entrenamiento del físico, ignorando la mente y las emociones. Porque las neurociencias confirman que más del 90% de las decisiones de apariencia racional tienen un altísimo componente emocional. Por eso es que el aprendizaje emocional es más perdurable y efectivo. Si bien existe un juicio valorativo en cada decisión que tomamos, el deportista casi siempre recurre a sus dos mentes, la que piensa por un lado y la que siente por el otro. Y es esta última, la que siente, la que define sus elecciones. Y esto me lleva entonces a decir que el aprendizaje emocional y el entrenamiento mental es fundamental para el éxito de un deportista. Fundamental. Es necesario lograr equilibrio entre lo emocional y lo racional, porque sabemos que aunque creamos ser totalmente racionales, las emociones dirigen la conducta del deportista desde las profundidades de la mente, aunque no lo reconozca. Liderar emociones no significa reprimirlas, es dejarlas fluir, aprender a reconocerlas, dirigirlas en la dirección más conveniente y para ello tener un cerebro más ágil y lograr una mejor performance. Algunas pautas, algunos tips para manejar esta situación, de las que aplicamos en los gimnasios cerebrales. Respiración y meditación, reconocimiento de emociones propias y de los demás, reducción de los niveles de ansiedad, superación del estrés. Es posible lograr personas no estresables, recuerde. Neutralización del pensamiento negativo, potenciación del pensamiento positivo, comunicación asertiva que te influya e influye en tu entorno, cambio de hábitos y reencuadre del lenguaje. Solamente por tomar 9 tips para una primera etapa. Por eso es que el deportista es emoción y razón, lógica y creatividad al mismo tiempo. Y estas imágenes que están debajo del cerebro no son imágenes inventadas. Deportistas que entrenan la emoción, porque es lo que empuja a la razón. Y por cierto, hay que incorporar hábitos para superar la mente analítica o exclusivamente analítica, practicando atención plena cada día. Solamente piensen. El acto cotidiano de meditar permite al cerebro armonizar emociones, coherentizar energías y expandir esas energías en torno. Y eso lleva entonces a esta frase que me parece crucial. Tu imaginación es tu constructora de posibilidades. Tienes que entrenar tu imaginación porque es el precedente de la acción. Tu coherencia energética va a ser tu precipitadora en realidad de eso que construyes como posibilidad de tu imaginación. Y ciertamente, pregunto, ¿qué visualizas y creas para tu futura competencia o actividad o tu futuro desafío? Porque eso es lo que hará
al resultado de tu competencia, de tu futuro desafío, de tu actividad cualquiera sea. Por eso entonces, pensemos, no existen deportistas con buena suerte o mala suerte. No existen deportistas con buena suerte o mala suerte. Lo que sí existen deportistas que a través de sus pensamientos potencian sus posibilidades o les ponen límites. Y para tu profesión cualquiera sea también. Este es el desafío. Tenemos que lograr entonces entrar en la era en la que las neurociencias nos van a permitir ayudar a cualquiera sea nuestra profesión, ayudar al deporte a que seamos exitosos, a que incorporemos capacidad de ser triunfadores, cualquiera sea el contexto de origen, cualquiera sea la realidad del entorno, porque somos parte del entorno y somos influyentes en ese entorno, somos creadores de ese entorno. Bien, vamos a las preguntas o comentarios que haya. No he leído lo que han escrito, de manera tal de que si hay alguna escrita, Vero me ayudará. Sí, doctor. Y si no, Daniel. Mm. Sí, pregunta Daniel si el mindfulness tiene asociación con la neurociencia. Sí, claro. Justamente cuando estamos hablando de atención plena, cuando estamos hablando de entrenamiento, meditación, estamos hablando justamente de neurociencias, porque impacta. No se olviden, la neurociencia nació como una disciplina exclusivamente médica que ayudó a curar y prevenir enfermedades. Ahora, cuando en la década del 90 explota cualitativamente, cuantitativamente, las posibilidades de la neurociencia por la aparición de tecnologías que permitieron observar un cerebro humano en funcionamiento, esa realidad generó una extrapolación de conocimientos a áreas más allá de la medicina, pero hoy se sigue trabajando, ampliando. Día tras día yo recibo informes de nuevos descubrimientos, de nuevas posibilidades. Y hoy por hoy se está trabajando fuertemente en algunos aspectos que he mencionado. La incorporación de la realidad cuántica a la neurociencia. Hablando de neurocuántica, justamente porque el cerebro es un campo cuántico. Y en eso estamos trabajando hoy día. Y en eso hoy hay un desafío inmenso. Sobre todo porque el mundo que están haciendo nuevo, luego de la crisis que hemos vivido estos últimos 2 años, este mundo requiere que también nosotros nos recreemos en una nueva realidad. Nuestras profesiones, las que incluso fueron mi éxito, nuestro éxito ayer, se están obsoleciendo. Hay que recrearse. Pueden hacerlas de viva voz también, de mi parte. No sé si hay dificultades técnicas, pero yo no tengo ningún problema. No, Martín, querías hablar, me parece, Martín Ferrer, ¿no? O pueden levantar la manito, que hay un sistema por allí que les puede poner la manito. Sí, si no nos animan también en el chat. Acá hay una pregunta. Santiago Ledesma pregunta, no me queda claro la metodología que nos puede iniciar a entrenar la mente. Bueno, a ver, en 1 hora no te puedo dar toda la metodología. Yo de hecho estoy trabajando, hemos empezado la semana pasada un programa de entrenamiento cerebral y mental que nos llevará 3 meses con reuniones todas las semanas y todo un material de entrenamiento del campus, y además las personas hacen entre clase y clase toda una hora de ejercicio todos los días. Pero lo primero que yo digo siempre es el cambio actitudinal, por eso dije el minuto de risa, porque eso te endorfina el cerebro, te predispone y además te genera mayor atención, motivación y creatividad. Primer punto. Después hay entrenamientos de la atención, es decir, esto de películas sin sonido y demás, y películas sin imagen, es para entrenar, para percibir más. Pero luego de percibir más, hay que saber focalizar la atención, es decir, a dónde orientar la atención. Y entonces allí viene el entrenamiento para que puedas seleccionar el estímulo que permite que influya a tu cerebro, porque no todo es bueno. Una experiencia negativa afecta negativamente. Y sigo. Después hay que tener la memoria. No se olviden que cualquier estímulo que ahora se les provoque, lo que yo estoy haciendo es estimularlo. Pero mucho de lo que ustedes creen en el cerebro no es solamente lo que yo estimulo, es la activación de memoria que ustedes están produciendo por esa estimulación. Con lo cual, hay que entrenar la memoria. Y no solamente entrenar para memorizar más, no solo es para resignificar memorias negativas
Hoy tuviste un conflicto, un problema. Te vas a dormir sin hacer nada, conflicto, problema. ¿Qué haces durante la noche? Revisión de lo que pasó en el día. También vas a revisar lo negativo. Va a contaminar tu cerebro porque estás reestructurando, transmutando una emoción negativa con toda tu estructura neuronal. Y sigo. Hay que trabajar la creatividad. Todos podemos ser creativos. Y para eso hay metodologías para aumentar nuestra capacidad creativa. La inteligencia. El objetivo por lo menos el objetivo de mi gimnasio cerebral es lograr que las personas sean más inteligentes. Punto. Programa de 3 meses, más inteligencia. Y éxito en las decisiones. Y esto es entrenable. Nosotros nacemos con una herencia genética que explica nuestra posibilidad de sobrevivir, pero luego tenemos que entrenar el cerebro para que además de sobrevivir podamos ser exitosos. Y esto significa entonces, entrenar en lo que se denomina epigenética, el cómo activas o expresas los genes. Y sigo con el tema. Luego tienes que empezar a programarte. Por eso establecimos un programador semanal cuántico. Es decir, que no te gobierne la agenda, que tú gobiernes tus días decidiendo qué prioridades en cada día vas a tener. Y empiezas a programar entonces a que al menos en la mayor cantidad de tiempos, en los días que tú planificas, que programas, se pueden hacer los temas que tú quieres, habiendo programado cuáles son tus objetivos. Y empecemos entonces a trabajar en un programa que, si bien tiene su esfuerzo porque hay que destinarle el tiempo. Por ejemplo, a ver, vamos a una cosa sencilla que siempre le gusta a la gente. ¿Ustedes creen que yo tengo la edad cerebral coherente con la edad cronológica que el almanaque y Google dice que tengo? No. Porque hay entrenamientos cerebrales que te permiten reducir el avance del envejecimiento en el cerebro. Te permiten detenerlo y te permiten además rejuvenecerlo. Eso está absolutamente comprobado. Quienes hacen ejercicios, por eso dije que el deporte ayuda. Porque el que hace ejercicios aeróbicos, 45 minutos por día, todos mis entrenantes del cerebro, todo el equipo que está haciendo entrenamiento cerebral, hoy hace 45 minutos diarios de aeróbicos. Bicicleta, caminata, subir y bajar escaleras, lo que puedan hacer. Eso activa el hipocampo. Es un órgano del cerebro límbico que tiene que ver con aprendizaje y memoria. Activan el aprendizaje y la memoria. Pero ¿saben qué? Además produce lo que se denomina neurogénesis, nacimientos neuronales nuevos que rejuvenecen el cerebro. Yo debería estar sentado en la plaza mirando quién pasa y no haciendo lo que estoy haciendo y lo que tengo que hacer mañana y pasado, que me encanta hacerlo, por cierto, sí, pero para eso hay que mantener el cerebro, es decir, desprender la evolución cronológica de tu edad de la evolución de tu cerebro, para detener el envejecimiento o para incluso rejuvenecerlo en alguna medida. Bien, pero bueno, si me piden hablar de entrenamiento cerebral, más o menos dentro de 4 días a esta hora terminamos la conferencia. Pero avancen, vamos. Doctor, Gabriela pregunta por qué cree que habiendo tanta evidencia científica en cuanto a la influencia de lo emocional respecto al rendimiento, no se aplica en la práctica. Bueno, a ver, en los ámbitos en que yo vivo y trabajo y viajo, sí se considera este tema. Obviamente no en forma masiva y generalizada. Si yo observo los programas de educación, por ejemplo, de la primaria, de la secundaria, de la universidad misma, y en muchos casos me agarro la cabeza. Pero bueno, a veces hay lentitud en la adopción del cambio. Y si te contara los cambios que se vienen próximamente, te agarrarías la cabeza más fuertemente todavía. Hay un salto cualitativo próximo en la evolución del ser humano. Y eso está absolutamente demostrado. Solamente te desafío a que mires el cerebro y el funcionamiento cerebral de un niño de 6, 7 años, 8 años, 10 años, y que te compares con lo que funcionabas en tu tiempo a esa edad. Y te vas a dar cuenta, perdón, lo atrasado que estabas comparando con 10 años. Yo tengo la oportunidad de comparar
Por eso estoy aquí en Madrid, con mi nieta, una españolita de 6 años. Yo no lo puedo creer. ¿Que me responde en inglés? ¿Que me habla palabritas en italiano? ¿Que el razonamiento? ¿Que el razonamiento? 6 años. Empiecen a pensar, si esto sigue así, y los niños de esas edades siguen con ese crecimiento cerebral de más estimulación, cuando sean los jóvenes, ¿van a ser iguales que nosotros? ¿O van a ser otra especie diferente? Cuando el efecto masa crítica provoque un salto cualitativo. Por eso yo estoy desesperado haciendo estos programas, mis posgrados y demás, por distintos países, tratando de arrastrar a más gente a la evolución para que no se queden luego del salto. Eso es lo que se está produciendo hoy día. Un salto importante en ciernes en la evolución de la humanidad. Ya decía Antonio Damasio, con quien compartí unas conferencias aquí en Madrid, el ser humano viene creciendo en conocimientos con crecimiento creciente, pero cada momento histórico se produce un salto cualitativo importante. Yo le pregunto a Antonio, ¿cuál fue el último salto cualitativo? Aquel en el que algunos chimpancés se transformaron en hombres. Y el próximo, en décadas, será más grande todavía el salto. Agárrate la cabeza, dije yo. Porque los descendientes de los chimpancés que no saltaron a hombres, hoy los vamos a ver a los zoológicos. No quiero que me vayan a ver a un zoológico. ¿Se entiende la metáfora clara que estoy diciendo? Esta es la evolución. Esta es la evolución. Y para todas las realidades. En los deportistas, ya que estamos, yo he estudiado mucho, yo he trabajado en Suecia, he trabajado en Uppsala, en la Escuela de Negocios de Uppsala, pero Suecia, el Karolinska de Estocolmo, estudió el cerebro de Messi, por ejemplo. Ustedes no saben lo que hoy se sabe del cerebro de ese deportista. Obviamente un deportista de excelencia hoy día. Se sabe muchísimas cosas. Del por qué puede jugar como juega. Incluso derivado de una circunstancia que podría pensarse que lo podría entorpecer y sin embargo lo ha aprovechado. Pero en fin, en todas las profesiones se está estudiando cómo se llega a un nivel de excelencia en materia de evolución cerebral. Para eso hay que hacer ejercicio permanente, estimulación permanente. Pero bueno, no quiero derivar más preguntas, por favor. Sí, doctor, Verónica pregunta, ¿qué pensamientos debería tener un corredor recreacional en una maratón de 4 horas? A ver, 2 cosas. El pensamiento, hemos dicho, influye y fuertemente en la energía y tiene impacto en lo conductual, en comportamientos e incluso en lo fisiológico. Si el pensamiento de ese corredor está asociado energéticamente a la llegada, a la meta, a la consecución del objetivo, va a tener muchas más chances de conseguir el objetivo. Si tú sales, y a todos nosotros nos pasa en cualquier cosa de la vida, si empezamos a hacer una tarea pensando que no sabemos hacerla bien, que nos va a salir mal, que va a ser un desastre será. Un desastre será. Yo recuerdo mis tiempos jóvenes, cuando allí en Argentina íbamos con un compañero de estudio, que vivíamos en una pensión de estudiantes, íbamos, a veces hasta con un sobretodo y el pijama abajo, a observar las mesas de examen. Nosotros estudiábamos las mesas de exámenes. Cuando íbamos a rendir nosotros en la siguiente mesa, sabíamos no solamente las preguntas, sabíamos las actitudes y los gestos de la mesa examinadora. Y el pensamiento que teníamos era la seguridad total y absoluta. Total y absoluta. Llegamos a la meta, aprobamos. Y aprobamos con nota. En definitiva, el pensamiento genera energías que te permiten conseguir aquello que piensas. Y de alguna manera, esto se observa. Yo he observado, por ejemplo, el cambio de Suárez, Luisito Suárez, del Barcelona al Atlético. ¿Ustedes creen por qué es tan exitoso hoy, a su edad, que tampoco es un jovencito? Dijeron que del Barcelona le anunciaron que no siga porque ya era mayor.
hoy es el futbolista de éxito, en el campeón de la liga, y encima le ganó al Barcelona con un gol al Barcelona. ¿Por qué? Porque tiene la mente, el pensamiento, claramente asociado con el éxito, y encima porque estaba jugando para demostrarle a alguien que ya ustedes se imaginan quién es, que todavía seguía vigente. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno, no sé si todos están metidos en el fútbol. En realidad le mandó un mensaje a Koeman, al entrenador del Barcelona. Por eso lo del teléfono. ¿Sí? Me llamaste para decirme en un minuto que me vaya porque no me dan. Bueno, ahora te contesto. Aquí te he ganado 2-0 a tu equipo. Es decir, esa es un poco la historia. Me parece que la respuesta es asociarse claramente con la llegada y con el éxito. Nosotros nunca fuimos a rendir, lo digo para los estudiantes, nunca fuimos a rendir con una sola duda respecto de que salíamos bien. Y eso es importante, es muy importante. Doctor, Gastón pregunta, ¿la imaginación y observación de acciones hace trabajar de forma similar como si estuviéramos haciendo esa determinada acción, verdad? La imaginación influye en el cerebro de la persona tanto como la experiencia vivencial real. Esto significa que nosotros influenciamos en el cerebro con la imaginación. Por eso es que yo entreno también a desarrollar capacidad de imaginación, visualización, para poder lograr. Miren, a ver, vamos a ser claros, clarísimos. Un emprendedor, ¿cómo empieza su emprendimiento? Soñándolo. Pero ¿qué es el sueño en términos de la neurociencia? Es la creación de estructuras neuronales asociadas, vinculadas a lo que quiere emprender. ¿Y qué significa asociar estructuras neuronales al pensamiento de un emprendedor? Significa energía del pensamiento enfocada en el emprendimiento. ¿Y qué significa eso respecto al entorno? El pensamiento es energía, influye en su entorno también. Y esto es de cómo se trabaja en la nueva era de las neurociencias. Y por cierto, no se olviden que la cuántica, aquel principio que lo viste en la secundaria, lo observado cambia por el mero hecho de ser observado. Cuidado con esa frase. Que cuando tú observas algo, incides en aquello que observas. Por eso lo de la atención y observación es importante. Bien. Sí, Santiago pregunta, doctor, ¿en qué momento de la semana haría usted ejercicios de mindfulness teniendo en cuenta que la competencia es el fin de semana? ¿Serviría hacerlo antes o después del entrenamiento? Perdón. Yo no me preparo para responder una entrevista, no me preparo para responder las preguntas. Yo no me preparo para una competencia. Yo estoy preparado. Y mi frase preferida es, hay que saber responder correctamente aquello que no sabes que te van a preguntar. Muchos periodistas me llaman, ¿quiere que le pase las preguntas para la entrevista? Borraría con el codo lo que digo. No quiero tus preguntas anticipadamente. Yo debo responder cuando tú me lo hagas, en vivo, en el momento. Respecto de esto, entonces, yendo a lo específico, lo que yo recomiendo y lo que hacen las personas que hacen el gimnasio cerebral conmigo, lo que están haciendo ahora en este programa, es que hacen una meditación a la mañana en la agenda del día, una meditación a la noche para la resignificación de experiencias para que no graben memorias negativas en el cerebro, van 2, 10, 15 minutos, la segunda es antes de dormir, y la tercera es de reenergización a mitad del día. Con lo cual, no es en qué momento de la semana, te diría en qué momentos plural del día. Por la misma razón, hay que estar preparado a la competencia independientemente cuando sea la competencia. Bien, vamos, ¿alguna otra? Y si alguien de viva voz tengo todavía, creo, porque sí, unos 10 minutitos más, ¿verdad? Pero, Sí, sí, bueno. y 35 más o menos cortamos. Ok, vamos entonces. En el Adelante, chat hay José preguntas. Pepe, levantando la mano. Hola Néstor, bueno, gracias por tu aporte de valor a algo que es mi inquietud personal.
deportista de toda la vida y esto de entrenar, no solo la parte física, sosteniéndolo en el tiempo, sino la parte emocional y por ende también la cerebral, como aportar vos. ¿Qué pasa cuando claudicás o alguna lesión? Lo pregunto desde la endocrinología, cuando alguna lesión te para o te hace claudicar en el entrenamiento en los tres sentidos, ¿no? Pero parte de lo físico. A ver, hay dos cosas. Primero, hay lesiones que por tales te obligan a hacer, obviamente, un parate en el entrenamiento y en las competencias, sin duda. Pero lo que importa es mantener el pensamiento positivo, el pensamiento asociado con que superarás esa instancia y volverás. Mira, hay un ejemplo que yo lo he estudiado también estos últimos tiempos. Ustedes lo conocen, Ansu Fati, que es un jugador jovencísimo, morochito él, de Barcelona. Hace 11 meses se lesionó. Recién ahora apareció en las canchas de nuevo. Pero sin embargo, el entrenamiento que él hizo fue un entrenamiento que lo mantuvo emocionalmente equilibrado, que lo peor es desequilibrar las emociones, y lo mantuvo en términos positivos desde el punto de vista de sus posibilidades al volver. Y de hecho, cuando volvió, aunque volvió por minutos porque tuvo que entrar en ritmo, y entró impecablemente bien. Yo creo que hay muchos deportistas. Lo principal en esto, y algún tenista famoso argentino ha vivido esa experiencia, lo principal es no caer en la depresión. Es no caer en la depresión, que es peor que la lesión física, obviamente salvando las diferencias, ¿no? Con lo cual, creo que hay que mantener el entrenamiento cerebral, emocional, a pesar de la lesión física. Lo peor es tener la lesión emocional. Eso sí que es difícil. Aunque es entrenable, es posible lograr autoliderazgo emocional. Mira, te voy a dar un caso. Hamilton, campeón de Fórmula 1, múltiple campeón de Fórmula 1, pero su primer campeonato, lo venía punteando. Y él había hecho entrenamiento neurocognitivo intenso, atención, concentración, etc. Intenso. Interlagos. Perdió el campeonato mundial. ¿Saben por qué? Él mismo lo reconoció. Jovencísimo, se equivocó en el cambio, no sé qué error cometió, derivado de la emoción, porque estaba ganando el campeonato mundial. No había hecho entrenamiento emocional, solamente entrenamiento cognitivo. Y eso es un tema que me parece crucial entenderlo. Para todas las cosas, para todas las cosas. Cualquiera sea la actividad a la que te dediques, es importante tener esa capacidad de liderar emociones, porque todos podemos tener problemas, máxime en estas épocas. ¿Quién no tiene un problema en torno a un familiar, un conocido, un integrante de la empresa, del grupo? ¿Quién no tiene una circunstancia o uno mismo? Pero hay que tener liderazgo emocional y superar esas instancias. Es lo que te lleva adelante. A mí me pasó una de muy joven, de 15 años, no había terminado la secundaria, fallece mi padre. La universidad más cercana, 800 kilómetros. La carrera se acabó. Y sin embargo, costó un par de años, pero se pudo resurgir. Y entrar a trabajar y estudiar y hacer lo que hay que hacer. No pude comprarme ni un libro hasta mi segunda carrera universitaria, terminada. Y hoy tengo una de las mejores bibliotecas. Todo se puede conseguir, todo se puede conseguir. El único tema es, cuidado, que la lesión emocional no te afecte. Que el drama que has tenido en torno, que la lesión física, bueno, se supera. Se supera. Bien, vamos. ¿Alguien más? Acá Germán dice, muchas gracias Néstor por su tiempo, una clase magistral, saludos a todos los presentes. No sé si alguien quiere ir más, así seguir con otra pregunta, así vamos cerrando. Tenemos un minuto. Sí. Vamos. Yo les recomiendo, en donde sea, como fuere, entrenen el cerebro, neurocognitiva y emocionalmente. Yo doy fe
porque yo lo hice. Y doy fe porque hace años y años que tengo promociones en distintos años de personas que han salido y me han dicho, me cambiaste la vida. Y eso es lo que yo busco, cambiar más vidas. Y quiero que en cada país de nuestra Latinoamérica y España, haya grupos de personas que expandan esa posibilidad. Invitaciones. Todos los días 21 de cada mes, desde el 21 de diciembre del año pasado, 2020, hacemos una meditación mundial en la intención. Todos los 21. Es gratuita. 19 horas de Argentina por las redes. Búsquenme en las redes. Van a encontrar la promo y el tema del que se va a tratar cada uno. Sigo con motivarlos en cosas. El día 3 y 4 de diciembre hacemos el segundo Congreso Internacional de Neurociencias Aplicadas con 12 speakers internacionales. Es abierto, es gratuito, entérense por las redes y anótense. Es una oportunidad de escuchar a 12 personas de distintos países, de distintas especialidades, desde la especialista en glándula pineal hasta un super experto en ventas u otro de neuroliderazgo, para poder, y otros en cuántica, para poder avanzar en estos conocimientos. ¿Qué fecha dijo, perdón? ¿Perdón? No, ¿Qué fecha dijo? 3 y 4 de diciembre, 3 y 4 de diciembre. Pero insisto, conéctense en las redes. Instagram es @NéstorBaidot bueno, ponen mi nombre en Google y va a aparecer. Sí, también dejé, perdón, doctor, en el chat dejé mi mail por si quieren hacer consultas o preguntas, también está a disposición. De acuerdo, de acuerdo. Y gracias, Vero, porque también estamos haciendo estos programas de neurociencia del deporte, estamos haciendo los programas con la Universidad Católica de Salta, que son también programas que les permiten entrar en este mundo de las neurociencias. Y luego, a ver, están terminando de armarlo, pero vamos a hacer la primera actividad presencial luego de 2 años. Eso se va a hacer en la semana del 22 de noviembre en el eje cafetero de Colombia, allí por Armenia. Van a ser 5 días intensivos de encierro, ¿sí? Encierro total, me refiero de mañana hasta la noche. Los que quieran pueden consultar también. Eso va a ser apasionante porque es un viaje al mundo interior cuántico. Ese es el título de esas 5 jornadas de todo el día. Hecho los anuncios, y si no hay más preguntas, mi estimada Vero. Sí, doctor, bueno, acá en el chat varios participantes les agradecen la charla, que estuvo muy buena, que bueno, agradecen a todo el equipo también y gracias por brindarnos sus conocimientos. Pero bueno, quedamos en contacto. Gracias a todos y perdón, antes, ¿cómo se cierra una actividad? Exactamente, sonriendo. Con la risa, por favor. Sí. Pero ríanse incluso abriendo el micrófono, así se oye más. A ver, Eduardo, ¿cómo se ríe? Con micrófono abierto. Gracias. Nos estamos viendo. Hasta pronto. Chao, gracias a todos. Chao, chao. Chao.